Bienvenidos a Supply Chain Now en español, presentado por Vector Global Logistics y Supply Chain Now. Este es el programa que da voz a las personas de habla hispana en la industria logística en constante cambio. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias inspiradoras de nuestros huéspedes y aprendemos de su experiencia colectiva. Nuestro objetivo no es solo entretenerte, sino fomentar tu pasión por esta emocionante industria y apoyar tu desarrollo profesional en el camino. Y ahora, aquí está el episodio de hoy de Supply Chain Now en español. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Supply Chain Now en español. El día de hoy estamos aquí, Astrid y yo, para entrevistar a dos personas muy importantes en la industria de startup y de sustentabilidad. Tenemos a Prem Salzman y a Federico Gómez. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas, buenas, un gusto. Muchísimas gracias Buenas, por la buenas. invitación. Perfecto. Bueno, antes de comenzar con la parte más crucial e importante de sustancia de contenido, queremos conocerlos un poco más a ustedes y tenemos preparadas unas preguntas rápidas para romper el hielo. Entonces, bueno, yo sé que hay un poco de polémica y ¿qué es mejor? ¿Uruguay o Argentina? Se la De ando mi Río de la lado, turnando. Plata. eso iba a decir. Diría, hay una característica de Uruguay que es la gente que es increíblemente hermosa y Argentina tiene una diversidad también que complementa, así que el Río de la Plata, sin duda. Vale, ok. Con hermosa se refieren adentro y por fuera, ¿verdad? Vale. Urgentina, digamos, Urgentina, y un híbrido entre los dos países. Juan Fede está en Uruguay en este momento, y yo en Argentina justamente, así que es una representación, ¿no? Vale, Familia de los dos lados del charco. Así que, no, difícil elegir. perfecto. ¿Y su comida favorita? Yo sin dudas voy con sorrentinos, pasta, con la salsa más pesada que se pueda, idealmente, para dormir bien mejor. Yo soy muy fanático de los hongos, así que todo lo que sea champiñones a la provenzal con papas, me vas a poder ahí. ¿Tú qué prefieres de las dos, Astrid? Híjole, creo que, ¿por qué no las dos? Una pasta con champiñones y así quedo bien Uf, con, tanto con Prem como con Federico. una La verdad es que salsa. las dos son buenas opciones. Vale. Y bueno, no sé, ¿alguna serie de televisión que hayan visto recientemente que recomienden a la audiencia? Y yo ahora estoy terminando Ted Lasso, enamorado. La verdad que Yo también. la venía pateando, me encantó, así que ahora me la devoré en menos de 2 semanas. ¿Ya vas en el último que han sacado? Entrando, Yo entrando también en lo la vi última ayer. temporada. Está Y increíble. yo me devoré Sucesión, Succession y White Lotus también, así que hay buenas dos series, una un poco más light y otra un poquito más profunda a Sí, nivel empresarial, pero está buenísimo. También como la misma historia, una historia puede contarse de distintos ángulos, es espectacular. son buenísimas las dos. Astrid, ¿cuál fue la última que viste tú? Fíjate que me falta el último capítulo, pero la de, ay, se me fue el nombre, Sofía, la que estábamos hablando, Ah, Last of Us. Last of Us, muy buena también. También tiene que ver como con champiñones, ¿verdad? Sí, un poco, Con todo los bien. hongos. ¿Y Sí. algún hobby que hagan? Todos los pueden mencionar. Y yo ahora estoy de vuelta con el pádel, que volvió a ponerse de moda fuerte, así que jugando 3, 4 veces por semana. Y Ujú. vivo al lado de la playa, en el mar. Así que surfeando también cada vez que hay olas, al agua, a remar. Y de mi lado me gusta mucho, disfruto mucho como estilo de vida viajar y so- generar espacios para tener buenas conversaciones y profundizar. Es casi un hobby que me gusta porque en estos días estamos tan en espacios superficiales que darnos el regalo de buenos encuentros entre personas, para mí es algo que me atiende dedicarle tiempo y foco. Pues esperemos hoy cumplamos con tu hobby también y lleguemos a profundizar y la Ah, pasemos muy bien. de Astrid, una. ¿tú qué tal? Todo bien también. Pues
O sea, disfruto ver una buena película, estar con amigos, también los viajes es algo que me apasiona y procuro hacer. Este, y pues nada más, un poquito de todo. Vale. Yo también soy más activa como Fede, me gusta hacer mucho ejercicio y bailar. Antes bailaba mucho y me encanta. Y Pero también los bueno, viajes, no te hagas, Sofía. ahí los Ahí quedaron fingiendo que no varias me voy de pendientes. vacaciones en 2 semanas. Pero ¿Sabés que sí, tengo una también me Ah, gusta pendiente que es viajar. la capoeira? ¿Conocen? La danza brasilera. Ah, bueno, eso es como Bueno, acrobacia. No, es no como una la hago. especie de arte marcial. Es una especie de danza Sí. encubierta. A mí me quedó pendiente hace rato también ahí. ¿Y Ya me la va a llegar. haces? Me encantaría. Hice mucho tiempo cosas muy parecidas, pero nunca Ujú. terminé de hacer capoeira. Me muero de ganas. En algún momento me voy a hacer tiempo y voy a empezar a practicar, seguro. Cuando salga este episodio, vamos a poner un video de Fede haciendo capoeira a la par para Me que encantó. lo sigan. no Vale. sé, no sé capoeira, Sofi, pero si hay un video de Fede y nuestro bailando juntos, somos dos personas muy divertidas cuando bailamos, muy expresivas. No sé si seguimos mucho protocolo desde cómo bailar, pero que, que lo disfrutamos seguro. Va, perfecto. Ese es el paso número uno, tener la disposición Tal cual, sin duda. para bailar y disfrutarlo. Bueno, yo sé que vamos a comenzar a hablar un poco más de su proyecto que tienen el día de hoy, pero quizás como un poco de contexto hacia cómo fue que empezaron ustedes, cuál fue su formación académica y profesional, quizás cómo es que eligieron em, este camino de vida, si nos pueden platicar un poco ese contexto. De Empezando una, por ti, Prem. dale. Eh, yo de formación soy licenciado en gestión ambiental. Después hice algunos posgrados en gestión de la energía, en gestión de la innovación, eh, en evaluación de impactos sociales, etcétera. O sea que siempre una búsqueda la pregunta que me fue acompañando es cómo generamos impacto positivo. Entonces, cómo transformamos modelos que están diseñados para hacer el mal, entre comillas, o extraer, usar, tirar, etcétera, a pensar modelos más regenerativos o al menos que nos permitan pasar de hacer el mal a hacer el bien. Vale. Súper interesante y un poco, diría, atípico, sobre todo en Latinoamérica. Casi nadie se va por ese tipo de carreras. Creo que al final todavía nos mueve un poco lo que nos vaya a generar más dinero, ¿no? Pero creo que hay oportunidades en todo, nada más es como, bueno, la facilidad que hay o la adopción que tiene el país en donde estés, la cultura en la que estés, hacia ese tipo de carreras o Y la curiosidad empresas. que tengas igual, ¿eh? Porque en definitiva la carrera, digo, siempre es un gran paso inicial, pero en definitiva la experiencia después, ¿no? Es un poco lo que nos va llevando. Nos hemos cruzado trabajando con gente que es criminalista en temas ambientales, digamos, o sea, o gente que ha estudiado, digo, al ser tan transversal los temas que abordamos, por lo general no es necesaria una especialidad o siempre hay lugar para esa especialidad para poder aplicarse en cualquier industria, ¿no? Así que Sí, es correcto. más un poco la curiosidad y las ganas de aprender y de probar cosas nuevas que lo que te define la carrera. Exacto. Y las habilidades que te dan, ¿no? Porque a veces no te vas a dedicar 100% a leyes, por ejemplo. Conozco gente de leyes que ahora hace distribución de última milla, ¿no? Claro. Entonces, creo que es un paso que te abre la mente para aprender nuevas herramientas, nuevos skills y formas de visualizar cómo resolver problemas. Y a partir de eso es donde tú te quieras desempeñar. ¿Tú qué opinas, Claro. Astrid? Sí, igual, o sea, también tiene que ver mucho la carrera laboral que tú vayas formando y después vas haciendo un híbrido de lo que vas haciendo junto con tu carrera y tal vez acabas en algo que es completamente diferente, pero siempre llegas a una raíz de tu carrera desde un inicio y me parece súper importante la carrera que eligieron y muy necesaria en estos tiempos. Entonces, ahorita más adelante espero que nos platiquen más a fondo del proyecto, pero creo que van por muy buen camino, chicos. Y en mi caso empecé con formación de negocios Ujú. y rápidamente
a los 23 años fundé una ONG con otros dos amigos, digamos, eh, porque con una idea muy romántica, si se quiere, o muy hippie de salvar el planeta, y en el medio nos dimos cuenta que éramos ingenieros, que éramos formadores de negocios, que eran arquitectos, economistas, eh, y poco a poco fue mudando y mutando, y en el medio esto que te decía, ¿no? Estuve en Francia formándome en innovación en modelos de negocio, específicamente para temáticas de economía circular, cursos de energía también, especializaciones, como pero sin duda los mentores y la gente con la que fui trabajando fueron los que más me fueron enseñando en el camino, ¿no? Los propios proyectos, las investigaciones que había que hacer. No sé, trabajé mucho tiempo con ingenieros civiles industriales, ¿no? Y están formateados de una manera y tienen una manera de pensar y de actuar y de ejecutar, y cuando estás tanto tiempo pegado a un ingeniero industrial, inevitablemente por osmosis medio que se te pega, ¿no? Entonces, un poco de todo, te diría. Ingeniero de negocios. Vale, me gusta esa nueva definición, nuevo título. Y qué padre, creo que si somos bien así, les pegamos un poco de cómo estructuramos a los demás. Y me gustó esa palabra de osmosis ingeniería. Bueno, dicen que somos la combinación de las 9 personas con las que más tiempo pasamos, ¿no? Así que, digo, no sería una locura. También que Exacto. profesionalmente nuestra formación se siente influenciada. Perfecto. Em, no sé, en la parte de cómo es que ustedes dos se conocieron y dijeron, oye, yo me gusta lo que haces o me gustaría trabajar contigo, o cómo empezó esta historia de Colibrí. Espectacular. Primero, además de nosotros dos, de Fede y de Prema, además están como socios también Mateo y el Colo Gastón, que son parte de la mesa y de este sueño, junto a un equipo increíble de personas talentosas, que hoy son 34 personas, pero te estoy contando el final. El principio, no nos, a diferencia de lo que se puede pensar, con Fede no nos encontró el qué hacer, sino el quiénes somos. Y a partir de ese quiénes somos, nos encontramos había un espacio que en su momento facilitaba yo, como el que convocaba, digamos, a una invitación de qué pasaba los domingos después de las 6 de la tarde, ¿no? Muchas veces el domingo después de las 6 de la tarde es donde ya empezamos a sentir que empieza la semana y naturalmente muchas veces es tiempo muerto, etcétera. Entonces, a diferencia de eso, la pregunta era, ¿qué pasa si revertimos eso y hay un espacio para generar un espacio de meditación, de baile, de conversaciones de calidad, de comer comida rica, etcétera? Y bueno, mediante un amigo que invitó a Fede, nos encontramos en ese espacio. Y lo interesante cuando te encontrás persona a persona, antes del rol, antes del qué hacemos, y nos conectamos de quiénes somos, es que de repente había una búsqueda de qué significaba el éxito para cada uno de nosotros, bajo qué contexto estábamos visualizando ese éxito, que empezamos a encontrar un montón de complementariedades. Pero lo más interesante fue que entre que nos conocimos y arrancó Colibrí pasaron 6 años. Entonces, por mucho tiempo, nuestro, nuestro journey, digamos, era de amigos, de aliados, de pensarnos juntos, de pasar este concepto de que estoy emprendiendo y generando impacto positivo, y es un montón de carga. Entonces tengo que tener, en mi caso yo trabajaba en el gobierno, en su momento, el gobierno nacional. Tengo que tener Ujú. un programa exitoso, generar impacto. Fede estaba con la ONG, tengo que tener una ONG, tengo que ser exitoso, etcétera. Y encima además generar impacto positivo, y encima pagar sueldos, y encima generar alianzas, etcétera. Entonces es un montón. Y es mucha la diferencia cuando pasamos de pensarnos solos a pensarnos en equipo y como parte de un sistema en donde también tenemos un montón de gente que nos rodea que quiere que nos vaya bien y viceversa. Entonces fue un poco la historia de que cuando se alinearon los planetas, por así decirlo, y los chicos estaban pensando Colibrí, me invitaron a sumarme a la mesa y aportar una frase que siempre digo que me gusta mucho, que trajo Fede, es tengo ganas que te sumes a la mesa, no primero porque no sé qué decirte qué hacer, pero sí sé que quiero que estés en este espacio. Entonces de repente era una invitación a donde no solo me estaba diciendo nuevamente qué hacer, sino me estaba invitando con todo mi ser
a ser parte de un proyecto que cuando inició no sabíamos hacia dónde iba a llegar y bueno, hoy de a poco estamos viéndolo en el día a día sus frutos. No Y sé, también lo que nos pasa ahí, que gran parte de la visión, digamos, de lo que llevamos hacia adelante, habla de integrar las perspectivas de los distintos actores en la cadena, ¿no? Entonces es muy importante no solo pensar en el B2B o en las empresas con empresas, sino también el rol de las universidades, el rol de los gobiernos, el rol de los centros de investigación, el rol del emprendedurismo, el rol de la sociedad civil, ¿no? Hay algo muy importante en poder genuinamente integrar todas estas visiones, necesidades, dependencias, cuáles son las expectativas, cuáles son los esquemas de incentivos que están detrás, ¿no? Y Prem venía con todo ese bagaje de 10, 12, 13 años de experiencia en el mundo del gobierno nacional, del gobierno local, digamos, y la conexión con otros gobiernos o la conexión con organismos multilaterales a nivel global. Y en ese mix con la sociedad civil y quizás con el mundo corporativo que nosotros traíamos, era como una atracción natural de, bueno, o sea, Sí. juntos teniendo las dos partes del mostrador, podemos pensar en proyectos que realmente sean más escalables, que no terminen en un cajón, que sean diseñados perfectos y que nadie los implemente, ¿no? Que no queden simplemente como una idea bonita, sino que genuinamente pasen a la acción y pasen a la implementación. Así que bueno, medio que entre esas conversaciones de cómo lo íbamos viendo de un lado y del otro y de cómo combinarlas, fue que una cosa llevó a la otra y acá estamos, unos cuantos años después. Mm, Padrísimo. Creo que dicen varias cosas súper importantes. La primera es esto de cuando te conoces como persona y conectas a nivel, pues sí, a nivel humano, a nivel primero de fuera del contexto de quiero algo de ti, ¿no? O como que buscas esto, pues sí, esa reciprocidad que pasa mucho en los negocios, pero cuando te conectas a nivel personal, creo que es súper, súper importante y al final más duradero, ¿no? Creo que es un networking más natural, por así decirlo. Y la otra cosa que comentan es esta colaboración multidimensional, así se dice, y así la llamaría yo también, que es internamente en tu grupo de personas que conoces, cómo podemos encontrar algo en el que nos podamos apoyar mutuamente, que es las habilidades que encontraron en Prem o que encuentran en ti también, Fede, y también externamente con los diferentes stakeholders que hay que se involucran, ¿no? No nada más eres tú como organismo queriendo cumplir un objetivo, sino que vives en un ecosistema donde entran factores como gobierno, políticas públicas e incluso otros socios alrededor tuyo, ¿no? Incluso también tus competidores. Entonces, eso es algo que me gustaría resaltar de esto. Bueno, chicos, me gustaría que nos platicaran un poco cómo nace Colibrí. O sea, es una empresa bastante joven que ha logrado muchísimo y me gustaría que la audiencia conociera cuál es el objetivo y qué es lo que hacen. perfecto. Colibrí nace en 2019. Nos definimos como una consultora que diseña estrategias de negocio especializadas en integrar las variables ambientales a los modelos de negocio de las organizaciones. ¿Qué significa esto? Es que buscamos generar un diálogo muy claro entre cómo, si lográs integrar el aspecto ambiental en tu negocio, hoy tenés una diferencial en tu propuesta de valor. Entonces, ante una pregunta de cualquier persona sobre vinculada a si esta empresa le va bien, le está yendo bien al mundo, le está yendo bien a su empresa, le está yendo bien a las personas que trabajan en la empresa, a la sociedad, la respuesta sea sí. Entonces, resignificar el paradigma de una empresa haciendo, ganando dinero a costa de generar muchos impactos positivos para transformar esos impactos negativos en impactos positivos. A partir de esa visión, nació Colibrí. Nació también con una búsqueda de generar conexiones entre personas que no estaban conectadas. Muchas veces nos pasaba de que nos contactaban de una empresa, dos áreas, pidiéndonos lo mismo y no había ningún diálogo entre ellas y también la falta de datos duros que puedan respaldar esas decisiones. Entonces, Sí, con, y perdón que te sí, interrumpa, pero la primera vez era sorpresa, ¿no? Digo, la primera que llamaba dos, tres personas dentro de la misma organización pidiendo lo mismo y nos hablaban era sorpresa. La segunda era como, mirá qué loco que está pasando esto. A la quinta vez ya era como un factor que sucedía, ¿no? Entonces, un poco lo que nos pasaba no solo dentro de las empresas, sino también
con proveedores o con soluciones o dentro de toda la cadena de valor, ¿no? El proveedor es proveedor, el cliente es cliente, el gobierno es el gobierno, como que había esta idea de separación, ¿no? Estoy yo acá como empresa y allá está la otra organización y Ujú, veíamos que eso se sostenía en todas las organizaciones con las que trabajábamos, ¿no? Y cómo poder conectar las ineficiencias de uno, los beneficios de uno con las contras del otro, terminaba siendo situaciones más win-win, económicamente hablando, ¿no? No solo con el beneficio ambiental, sino también generando aumentos en productividad, reducciones en los costos. Digo, hay un montón de oportunidades realmente con pequeñas cosas sencillas cuando empezamos a conectar a estas personas, ya sea adentro de las organizaciones o a lo largo de esas cadenas de valor. sí, como Re- que parece que los problemas son ajenos, pero al final nos impactan a todos, ¿no? Recontra, y ahí no solo muchas veces nos decían, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y quizás todavía dentro de la organización no estaban llegando a la respuesta porque ni siquiera estaban llegando a la pregunta. Es decir, Mm, ¿alguna vez pensaste que podías hacerle estas preguntas a los proveedores y se te quedaban mirando como, pero ¿por qué yo le voy a hacer una pregunta a mi proveedor si tiene una buena práctica ambiental? Bueno, y de repente, si ampliamos la mirada a la cadena de valor, si tu proveedor tiene una buena práctica ambiental, a vos también te está haciendo más sustentable, poder tener un impacto ujú, positivo ampliando esta mirada. Entonces, no solo abrazar esas respuestas, sino también poder germinar esas preguntas adecuadas a lo largo de las organizaciones, era un poco también lo que estábamos buscando. Hoy en Colibrí tenemos base en Argentina, México, Uruguay y Paraguay. Estamos ejecutando proyectos en aproximadamente 17 países. Em, Somos una empresa B certificada desde que nacimos, es decir, el 100% de nuestro impacto, de nuestros proyectos generan impacto positivo y el cómo lo hacemos nos estructuramos a través de tres pilares. Uno, el primero a través que se vincula con la crisis climática y cómo podemos desarrollar estrategias de carbono que generen impacto ujú, positivo partiendo de la base de la medición para pensar luego en cómo reducimos ese impacto para luego recién cómo podemos compensar. Una segunda agenda que se vincula a cómo nos vinculamos con los materiales. Entonces, pensar estrategias de circularidad de materiales es de alguna manera el cómo repensamos, no solo mirando el reciclaje, sino ampliar la ujú, mirada y entender que al momento que estamos diseñando el producto, al momento que estamos pensando de dónde viene ese material, también vamos a determinar qué tan factible es esa reciclabilidad o esa circularidad a lo largo de todo el proceso. Y por último, un pilar vinculado a change management, vinculado a cómo podemos generar organizaciones vivas y que estos aspectos ambientales no quede como un KPI más que tengo que sumar, sino también cómo, de alguna manera, a través de estas integraciones de lo ambiental al negocio, podemos ser más protagonistas en la generación de impacto positivo y es por eso que tenemos un aspecto de innovación y stakeholder engagement, donde trabajamos vinculando mediante charlas, workshops, experiencia de impacto, guidelines a las distintas personas de las organizaciones y en relación a su ecosistema para que justamente, como decía Fede, se transforme no solo la relación ganar, o sea, se resignifique la relación ganar-perder en ganar, ganar, ganar. Es decir, gano yo, ganas vos, gana el negocio, gana el ambiente, gana la sociedad. Entonces, el resignificar esos vínculos para que sean regenerativos es fundamental. Ahí, Fede, no sé si quieres complementar algo. Sí, no, no, creo que está súper barrido. Yo, yo tengo algunas, me quiero ir un poco Dale. atrás en la conversación. Mencionaban tres cosas. Una es la parte de identificar variables para la medición de su performance y de su impacto ambiental. La otra era un poco hablando de, oye, los datos y la accesibilidad a cómo medirnos. Y esta parte de, bueno, tenemos problemas similares y podremos en conjunto tener soluciones em, eh, para múltiples personas, no nada más para solamente una compañía, ¿no? Pero uno, ¿cómo identificamos estas variables? ¿Cómo hacemos para eh, medirnos y poder tener pues una cierta responsabilidad sobre lo que estamos, las acciones que estamos tomando y también con, con nuestros proveedores y las personas que están en nuestra área, ¿no? Buenísima, buenísima pregunta, Sofi. O sea, lo-
Voy por dos partes. Lo primero es que después les podemos compartir un link para que compartan con la gente que esté escuchando. El año pasado hicimos un trabajo con Naciones Unidas en Uruguay para diseñar modelos de negocio de impacto, en donde gran parte Ujú, del foco estuvo puesto en indicadores, específicamente métricas. Creo que tiene 180 hojas el documento, unas 60 o 40 son de indicadores, ¿no? Ahí digo, realmente, genuinamente, por industria, por tipo de modelo, si servicio, producto, en que realmente hay un montón ahí para hurgar. Y quizás volviendo a tu pregunta de, bueno, pero ¿cuál elijo? ¿No? Digo, tengo un montón, pero ¿cuál me llevo efectivamente? Y ahí hay varias herramientas para hacerlo, ¿no? Digo, queda claro que la industria textil no debería de tener los mismos indicadores que tiene la logística que la que tiene el banco, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos guías que podemos usar, ya sea los estándares de SASB, de ujú. materialidad por industria, para poder entender qué debería de estar mirando una organización que está en cierto sector o segmento, ¿no? Digo, es muy importante que sea acorde. Nosotros, por lo general, lo que solemos hacer es hacer una medición completa de los impactos de toda la cadena de valor de la organización, ¿no? O sea, irnos siempre lo más aguas arriba que se pueda y lo más aguas abajo que Ujú. se pueda. Y automáticamente, cuando vos tenés todo ese perfilado, si se quiere, en emisiones y en consumo de recursos a lo largo de la cadena de valor, ya tenés el 80-20 como para poder tomar una decisión. Probablemente toda la información que tengas o si estás muy metido en el proveedor de tu proveedor, sea más difícil acceder a información, pero no nos impide dimensionar, tomar un volumen de cuánto implica eso, ¿no? Entonces, típicamente tus tres materias primas fundamentales o insumos fundamentales dentro de tu modelo de negocio van a ser críticos. Del 100% de tu spend financiero, del equipo de compras y de finanzas, ¿en dónde se va? Bueno, donde se esté yendo el 80% del dinero que estés gastando, probablemente también se esté yendo Sí, gran parte de tus impactos ambientales, ¿no? Entonces, rule of thumb sería como principales materias primas o la medición completa y yo donde estemos gastando la mayor cantidad de dinero como modelo de negocio, ¿no? Y si eso se va en gente o se va en equipo o se va en maquinaria, eso también nos va a dar una dimensión de qué tipo de indicadores deberíamos de construir. Así que sería como ese doble control. Uno, normas o estándares que marquen por industria y el segundo sería una medición específica de la organización para poder entender por dónde arrancar, digamos. Y cada organización es un mundo, porque inclusive el banco que es correcto. pequeñito o el banco versus el fintech o el retail pequeño contra el retail gigante probablemente tengan otros desafíos, ¿no? No es lo mismo tener la logística tercerizada que ser propia la logística, digo, ya empezamos a entrar en distintas maneras, ¿no? Eso se tiene que cascadear en modificaciones en contratos, esquemas de incentivos, acuerdos comerciales, es como que probablemente sea mucho más complejo en cada situación. Sí, ahí complementando un poco a Fede, que estoy 100% de acuerdo con lo que dice, no, y en esto de la historia y de ver patrones también a lo largo de tener unas conversaciones parecidas con distintas empresas, que son un montón, vemos también que hay un gran desafío y siempre es parte de lo que vamos a invitar de Colibrí, es alejarte del proyectito ambiental. Ah, la Sí, sustentabilidad es ese proyectito que más pensado a responsabilidad social, ¿no? Como más pensado a algo que le algo tengo que dar bonito check, para la ¿no? foto, Para está. que, Claro, entonces la invitación o el cómo pensamos es partir de un trabajo donde empiezas a medirte, empiezas a entender tu línea de base y a partir de eso puedes entender dónde realmente tenés este Pareto, dónde podés hacer una inversión, generar impacto positivo y generar también rédito económico, ¿no? Para que luego eso pueda insertarse en tu negocio y no quede como algo que te estás tercerizando, invirtiendo en una nueva organización de la sociedad civil, etcétera, y chau, no, sino que cómo las distintas áreas de tu organización van incluyendo esta variable al momento de tomar decisiones. Y nos podrían platicar, por ejemplo, ya con todo este contexto que nos están dando, algún caso muy particular con alguna empresa que haya sido un reto y que realmente ustedes le pudieron dar la vuelta, algún ejemplo para poder entender un poquito Sí, más a fondo. un montón. Algunos divertidos. Muchas veces nos pasa que hay muchas necesidades o deseos de eliminar, por ejemplo, los plásticos, ¿no? En las cadenas de supply chain. Y muchas veces las alternativas quizás a esos plásticos son cajas, ¿no? Digo, para mover el producto de un lado al otro.
Y muchas veces lo que sucede es que cuando se analiza económicamente y a nivel ambiental, digo, el plástico contra la caja, lo que sucede cuando pasamos por lo general a formatos de caja, tenemos un aumento en el aire transportado, ¿no? Porque la caja siempre difiere del tamaño del producto, entonces lo que termina sucediendo es que quizás usamos más material, si bien ese material viene de una fuente quizás responsable, FCC o lo que sea, muchas veces pasamos de lado que al tener más aire dentro de esa caja, tenemos menos productos dentro de la camioneta que termina siendo, o del camión o de lo que sea que estemos transportando, que termina siendo que el costo total de ese flete termine siendo cargado por sobre menos productos, lo que aumenta el costo potencial por el producto, pero también las emisiones asociadas, porque el combustible de ese trayecto va a ser el mismo distribuido en menos paquetes. Entonces, de tramo A a tramo B, más o menos las emisiones van a ser similares, digo, no va a variar mucho, pero cuando lo miramos por intensidad, por paquete, termina siendo más intenso. Y no solo eso, sino que cuando empezamos a mirar aguas arriba y aguas abajo, muchas veces las cajas también traen temas de productividad por el tiempo que demoran en cerrarse, en empaquetarse, en abrirse, en moverse de un lado al otro. Entonces, cuando empezamos a sumar el tiempo, el costo de material, el impacto ambiental y la menor capacidad dentro del vehículo de paquetes, terminamos viendo que la ecuación tanto económica como ambiental no siempre es tan clara que tenemos que salir de un lado al otro, ¿no? Muchas veces es mejor reducir y utilizar plástico de otras fuentes o reemplazar materialidad, pero inclusive cuando vamos a las métricas y a los datos, entendemos que quizás la reputación que tenga no es la mejor, pero cuando miramos la data dura no es tan claro que hay una migración obligada en una dirección, ¿no? Yo no quiero defender ni una postura ni la otra, pero este tipo de casos en donde de vuelta, no solo ambientalmente, sino económicamente, podemos encontrar beneficios, ¿no? Significativos. Imaginemos 3, Sí, 4, 6% de puntos de eficiencia en costo por paquete, digo, puede llegar a ser súper, súper interesante. sí. Bueno, yo nada más, son alternativas que te presentan nuevos retos, ¿no? En este caso, ¿cómo le hago para reducir el aire que estoy transportando? Totalmente. Y digo, al final, ese tipo de cosas son las que a mí me emocionan para estar en esta industria, para decir, bueno, ¿cómo hacemos para reducir esto? Desde pensar en una manera de cómo consolidamos órdenes, desde el picking hasta el packing, cómo entrenamos a nuestra fuerza de trabajo para que lo haga de manera más eficiente, si tenemos Totalmente. algún software que nos ayuda para el acomodo y la lógica dentro de el medio de transporte, pero bueno, está muy interesante esto que dices, que bueno, ya viendo la data dura, ya viendo los escenarios que vemos, al final hay alternativas que no convienen de todos modos, ¿no? Entonces, ¿qué Total. hacemos posterior a, ok, se utiliza este material que no, que tiene un alto impacto en el ambiente, pero ¿qué hacemos con él para que evitar que llegue a los basureros o que llegue a lugares donde no lo queremos, ¿no? ¿Cómo Y, aumentamos su vida útil? No sé. y otra cosa que me quedo pensando mientras te escucho, que algo tan sencillo, hay muchas organizaciones que están buscando la innovación que va al título, ¿no? Del diario de alguna manera, y eso nos permite a veces o nos ciega de buscar low hanging fruits que están muy disponibles y muy a la mano, ¿no? Un ejemplo muy concreto, estamos trabajando en todo lo que son políticas de inflado de neumáticos, por ejemplo, para las cadenas logísticas. Ujú, Y solo con sostener constantemente de manera proactiva inflados los neumáticos en toda la flota de manera regular con rotaciones efectivas, podemos generar reducciones de combustible del 2-3%, digamos, cuando la flota es suficientemente grande, es suficientemente atractivo. Y vamos a decir, Fede, pero una política de inflado de neumáticos suena aburrido, ¿me entendés? Bueno, está bien, sí, puede ser en el aburrido, ahora tiene un headline impacto. no sé si compro el periódico, ¿verdad? Pero Exacto, pero en el triple bottom line genera un impacto concreto a nivel ambiental y un impacto concreto a nivel económico, ¿no? Entonces, digo, es algo sencillo con lo que estamos trabajando con distintos software, digamos, para implementar con partners, y son de vuelta eso también que va ganando la confianza. De repente muchas veces nos pasa, y es algo que decía Premantes, que para los equipos de compra, si ven una inversión o un gasto que sale, siempre los temas ambientales son gastos, ¿no? Y en algún punto es, bueno, ¿cómo podemos cambiar el chip o el mindset de la persona que está del otro lado para que entienda cómo es que las variables ambientales me pueden generar un beneficio para mi negocio real, no simplemente una palabra bonita, sino lograrlo, ¿no?
En el caso de la logística es relativamente más sencillo porque las variables están siempre en la misma dirección, ¿no? Un kilómetro menos Sí, recorrido es menos combustible, es menos costos, son menos emisiones. Entonces, digo, tenemos la suerte, si se quiere, que hay como una correlación o una alineación en esos incentivos. Pero igual así nos encontramos con varias trabas o nos encontramos con que de repente algo tan sencillo como mantener los neumáticos inflados no sucede, ¿no? Entonces, desde ahí ir construyendo los casos o los fondos, van a haber iniciativas que sí o sí nos van a generar ahorros y van a haber otras que va a tener que haber una inversión, esperar un tiempo de repago y recuperar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos balanceando los desafíos para poder ir ganando la confianza, generando los ahorros que nos permitan hacer las inversiones para seguir avanzando en reducir los impactos de mediano y largo plazo, ¿no? Es un poco el desafío técnico, si se quiere, estratégico dentro de la organización también, porque hay una cultura, porque hay una experiencia previa. ¿Por qué va a venir un consultor a decirme a mí lo que tengo que hacer si el que más sabe soy yo? ¿No? Digo, hay un montón de cosas que hay que ir construyendo para poder avanzar en esa dirección. sí, totalmente de acuerdo. Y creo que sí, vuelvo un poco a esto que mencionabas de no, como que escuchamos palabras de automatización, inteligencia artificial, machine learning, digital twins, y las empresas dicen, oye, yo quiero eso, ¿cómo aplico eso en mi empresa para hacer headline? Y luego te das cuenta, oye, para llegar a eso, por ejemplo, necesitas primero empezar a inflar tus neumáticos, ¿no? Y luego ya hablamos de AI, ¿no? Re, Pero ahí, Sofía, ahí justo estamos apoyando un proyecto de la GIZ en México que a partir de esto, de estos dos temas que tú acabas de mencionar, lo que es todo el mundo hacia un mundo digital y del marco de la Revolución 4.0, cómo puede platicar y cómo se puede dialogar con todo el mundo ambiental, el mundo verde. Entonces, a partir de ujú, eso se crea un concepto que se llama Twin Transition, ¿no? Como estas dos transiciones hacia un mundo digital y sustentable, porque si seguimos con el mismo concepto, vamos a desmaterializarnos, pero vamos a seguir generando los mismos impactos. Entonces, exacto. mientras no logremos incluir las variables al momento de tomar decisiones, aunque digamos, bueno, vamos a tener un menor impacto, ya vimos cómo pasó con las criptos al toque, que de repente hubo un boom de consumo energético, y es como, bueno, ¿por qué no lo previmos antes? Bueno, ahora es de repente tenemos una crisis, bueno, ya tenemos que salir a solucionar esto, pero sobre todo en este diálogo también, para no quedarnos solo como los que inflamos neumáticos, digo, también hay proyectos en donde la recomendación está mucho más vinculado a este lowest hanging fruits, y por otro lado también jugamos con otro tipo de proyectos, participamos en otro tipo de proyectos en donde nos invitan a crear frameworks o a apoyar la creación de frameworks, como decía Fede, puede ser como lo de Twin Transition o como nos convocó en su momento Naciones Unidas en Uruguay, que fue, bueno, podemos generar un marco para apoyar a emprendedores de impacto para que al momento que vayan a platicar con inversores estén mucho mejor preparados sobre cuáles son las variables que van a traer también retornos en esa inversión que está haciendo el inversor, y que no sea solo apoya mi negocio porque es bonito y porque va a generar impacto positivo y no puede luego mostrar ningún tipo de métrica, ¿no? Y hay otro, me quedé pensando en la pregunta de los desafíos y en no quedar solo como los que inflan neumáticos, me gustó esa parte, así que voy a traer otro ejemplo. Eh, Temas de logística reversa, ¿no? Por ejemplo, trabajamos mucho estos dos mundos que se unen entre el mundo del carbón y el cambio climático y la economía circular, ¿no? Y hay un punto muy concreto en donde hoy todos nuestros productos están diseñados para llegar hasta el punto de consumo, pero no para volver necesariamente, ¿no? Entonces, imaginemos que es muy difícil de repente hacerse cargo de una recolección de logística inversa siendo solo una empresa de todo el territorio mexicano, ¿no? Entonces, un poco las lógicas que empezamos y un poco lo que decía al principio de la importancia de no aislarse y quedarse solo en buscar esa solución, sino también poder identificar quiénes son esas otras organizaciones que tienen el mismo problema que yo o están igual de motivadas por otras razones para que esto se resuelva, ¿no? Entonces, cuando empezamos, por ejemplo, en Paraguay, estamos trabajando en un proyecto con el BID y con la Fundación Moisés Bertoni, que es una fundación de mucha trayectoria y con mucha reputación en el país, trabajando con 4 multinacionales, con el BID, con Naciones Unidas y con los gobiernos locales para poder trabajar en esquemas de recolección diferenciada de esos materiales. Entonces, no es que está cada uno buscando el que pone el plástico, el que pone el vidrio, el que pone el aluminio, sino que están todos recolectando todo. Entonces, se van
compartiendo las eficiencias y las ineficiencias de cada uno de estos esquemas para cada uno cumplir sus metas de recolección a nivel agregado y global, ¿no? Entonces, de repente, precios que eran carísimos, insostenibles, si lo pensabas de una manera, cuando sumamos a 4 o 5 grandes que quieren ir en la misma dirección, de repente se bajan significativamente, ¿no? Entonces, de vuelta a este tipo de lógicas concretas en cuanto a valor dólar por tonelada recuperada, ¿no? Sería el indicador en este caso, y es cómo hacemos para dejarlo por debajo de un umbral que nos haga viable el proyecto, en este caso. Ese tipo de desafíos y trabajos también lo aplicamos de manera cruzada en muchas industrias. Sí, correcto. Y esta parte de colaboración y de lograr eficiencias con, bueno, apoyándote de otros partners, cómo lo logras? Digo, y lo pregunto porque siento que a veces hay un tema de, o no quiero decirle excusa, pero mucho de, es que nuestra política de ciberseguridad nos impide colaborar, o es que, ¿qué pasa con la privacidad de nuestra información con la información del otro? ¿Qué, cómo cruzas esta barrera que a veces siento que de verdad nos enjaula en, no podemos colaborar, no te puedo compartir nada porque es confidencial? ¿Cómo hacemos o cómo? Siento que es un reto que se les presenta mucho y quiero saber cómo lo hacen. Fundamental. La pregunta es el corazón de lo que te decíamos, ¿no? O sea, cuando vos vas a demostrar que vas a reducir el 50%, el 40%, el 30%, el 20%, el 8%, digo, pero del costo de lo que estás haciendo o hay una eficiencia económica detrás, hay un incentivo muy claro para ceder información confidencial. Entonces, muchos NDAs sería Sí. la respuesta, muchos acuerdos de confidencialidad sería la respuesta, siempre con una zanahoria muy concreta. Entonces, el equipo que está de legales o el equipo que está de compras o la persona de sustentabilidad que tiene que empujar internamente el proyecto dentro de la organización, no está peleando para hacer una inversión que no va a tener retorno, está peleando por generar un beneficio económico para la organización. Entonces, la probabilidad de abrirse las puertas internamente y que se traccionen es mucho más amplia. Cuando la Ujú. organización A va a hablar con la B para traerla al proyecto, hace lo mismo también. O sea, que no solo hizo el camino internamente, sino que externamente está invitando a compartir esas eficiencias. Entonces, no es tan solo hagamos esto por cuidar del planeta, hagamos esto porque económicamente también, aparte de generar un beneficio ambiental, vamos a tener un beneficio económico dentro de esta ecuación, ¿no? Y cuando genuinamente no es algo ambiental o un proyecto económico, sino que es un proyecto que tiene un beneficio ambiental y económico, es cuando las cosas genuinamente empiezan a funcionar. Por eso también la razón de ser de Colibrí y el foco siempre puesto en integrarlo al negocio y que no sea simplemente proyectos bonitos y románticos, es como nuestro aspiracional. Que sean románticos, pero que tengan una conexión con el negocio. Totalmente de acuerdo. Pues se nos acaba el tiempo, pero antes de a tener el cierre, sí me gustaría como conocer un poco un promedio, por ejemplo, de cuánto tarda un proyecto en promedio. O sea, yo sé que depende de la compañía y de la necesidad, pero de inicio, desde que se desarrolla hasta poder tener ya una solución viable, más o menos cuánto sería el lapso. Buena pregunta. Tenemos proyectos de diagnóstico, por un lado, de diseño y de implementación, y van en ese orden. No siempre entramos con las 3 fases, pero más o Ujú. menos es como la fase, el faseo. Los diagnósticos están entre los 30 días y los 90 días, las fases de diseño están entre los 90 y los 120 días, las fases de implementación ya van en torno a los 12 meses a 36 o 48 meses, digo, como escala tiempo, ¿no? O sea, hola, tengo un problema, tengo esta situación, pero me falta un montón de información. Bueno, equipo SWAT, comando, pum, foto, diagnóstico, donde estamos parados. Otro es, Ok. che, tengo esta situación, tengo este caso, tengo esta realidad, me gustaría ir en esa dirección. Bueno, sentémonos para poder diseñar cómo es que vamos a hacer para llegar a eso. Y después es, che, tengo este plan que quiero ejecutar o como necesito ayuda, ¿no? Muchas veces nos pasa que las organizaciones grandes o las no tan grandes también tienen una persona para desarrollar estos proyectos o dos y tienen un montón de prioridades o tienen un montón de urgencias, tienen un montón de presiones o de goals metidos, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos de equipo extendido de los equipos internos, ¿no? Porque tenemos gente que es especialista en las temáticas que querés abordar. Entonces, para la organización, contratar 6 expertos en una temática para un proyecto que va a durar 12 meses y después desarmar el equipo es muy costoso, ¿no? Entonces, de repente
tercerizar o contratar a esos expertos, pero tenerlos simplemente por ese periodo de 12 meses termina siendo mucho más efectivo. Pero sí, de 30 a 90 días, de 90 a 120 días y de 1 año a 4 años aproximadamente. Excelente. Vale. Y bueno, yo quiero, o bueno, me gustaría cerrar un poco con el tema de emprender en Latinoamérica. ¿Cómo alguien escuchándonos que dice, oye, yo veo puros stoppers, no veo la luz, no me quiero aventar a este mundo de emprender? ¿Qué le dirían para así motivarlo? Enfoquémonos en lo positivo y decirle, bueno, yo sé que va a haber piedras, piedrotas, muros en el camino, pero ¿cuál sería su consejo para que sí lo hagan? Em, Primero, en el proceso de esta charla que tuvimos, nos di cuenta que somos muy positivos, así que gracias acá por el espacio. Eh, La realidad es que lo primero que yo le diría es, ese yo pasar a un nosotros. Al toque, empezar a encontrar pares que compartan tu pasión, que compartan las ganas de generar un impacto positivo. Es mucho más difícil emprender de manera individual, que cuando de repente encuentras que tenés una debilidad. Y de repente es la fortaleza de alguien que tenés al lado. Entonces, de repente, si yo no estoy tan bueno en temas administrativos y mi aliado, mi socio es fuerte en eso, quizás yo me da el Ujú. lugar de estar en un lugar mucho más técnico. Así, el segundo consejo es salir a validar tu idea rápidamente, ¿no? No te quedes en el laboratorio creyendo las ideas están en internet, más ahora con ChatGPT, todo, la información está, entonces no Sí, creas que tu idea es la única y salir a validar rápido. Y por otro lado, el abrazar el fail fast, ¿no? Como de alguna manera el abrazar el error como algo que, que es... que es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, probablemente la primera vez que lo implementemos salga no tan bien y tengamos que pivotear y tengamos que incorporar ese error como parte del aprendizaje para que eh, podamos generar esa solución. En Latinoamérica hay un montón de problemas, un montón de desafíos. ujú, Entonces, todos los que tengamos la capacidad de primero observar ese problema para poder eh, acercarnos, redefinirlo, trabajar en conjunto y luego poder desarrollar un negocio, probablemente encontremos mucho más aliados de lo que creamos que quieren que nos vaya bien. Entonces también sí, encontramos en el ecosistema de impacto de toda América Latina un montón de aliados que al principio creíamos que eran de Uruguay, de Argentina, de México, y de repente tenemos aliados en Ecuador, en Chile, en Paraguay, en Perú, en Colombia, que también tienen estas características, estos desafíos, y entonces hay cada vez más una gran alianza a nivel América Latina con la búsqueda que nosotros tenemos en Colibrí también de que América Latina sea líder, no el líder, sino sea el líder de también la sí, generación de impacto positivo y de alguna manera este leapfrog, ¿no? Como que este salto que permita no solo seguir las recetas de países ya desarrollados, que ya tuvieron sus errores, sino que también tener la posibilidad de inventar o de recrear nuestras nuevas realidades y nuestras soluciones para que cada vez haya más negocios generando impacto positivo. correcto. ¿Algo que quieras agregar, Fede? Impresionante. Me quedaba pensando, que la importancia de entender que cualquier cosa que vayamos a ofrecer o a emprender, ya sea un producto o un servicio, no solo va a tener un impacto en mi usuario o en mi cliente, sino también probablemente en el cliente de mi cliente o el usuario del usuario, ¿no? Y también Ujú, aguas arriba de donde venga. Y hay un ejercicio que nos gusta mucho hacer para traer esas preguntas que decía Prema al principio, ¿no? Para no solo buscar respuestas, sino también las preguntas, y es, ¿quién viene, qué tres organizaciones vienen antes que mí para que yo pueda tener negocio y quién viene tres después que mí para que yo pueda tener negocio? ¿No? Es una pregunta que nos gusta ujú, mucho porque por lo general la respuesta a veces es no sé quién está detrás de mí primero, ¿no? Y simplemente con curiosear y entender dos para atrás o tres para atrás, tres para adelante, trae linda información sobre cómo pensar los impactos positivos en esa cadena. Así que sin duda traería ese mini ejercicio práctico para pensar.
Pues rescato algunas cosas. La primera es no lo hagas solo. Eh, Puede sonar que avanzas más rápido, dicen por ahí, solo avanzas más rápido, pero juntos avanzan más lejos. Yo pienso que también juntos avanzas más rápido y más lejos. Esto de no perderte en el perfeccionismo de, mi creación tiene que estar completamente lista para que la pueda ver el mercado y la acepte, sino muéstrala, que te den feedback, deshazla, vuélvela a hacer, pero no te quedes con ella tanto tiempo en la obscuridad o en la privacidad, siento. La parte de que eh, esta cultura de fallar está bien, de los errores se aprende, creo que es súper importante porque desde antes o creo que desde nuestras mamás es como, si fallas está mal, ¿no? Y cómo es posible, pero cambiar este mindset para poderlo seguir. Y lo que comentabas, Fede, ese ejercicio está buenísimo, es buscar alrededor. eh, no creas que tu idea ya solo tú la has pensado, sino hay otros que quizás ya la pensaron y ya avanzaron un pedazo del camino y que te pueden ayudar a continuar el tuyo, ¿no? Entonces, aquí mucha colaboración, mucha actitud positiva, me gusta muchísimo. Y el Prem se está riendo, pero como no quita el micro no se va a escuchar, pero Me río, Sofi, porque en algún punto lo interesante es que nosotros somos una empresa, nosotros buscamos rédito económico, ganar plata con este impacto. Entonces antes ujú, asociábamos a que cuando había buena onda y había colaboración era porque vivíamos en una comunidad hippie y de la nada, y de repente hoy siento que parte de la evolución de las organizaciones y del ecosistema es desde una madurez traer lo económico a este mundo ambiental y social y también traer lo ambiental y social a este mundo económico para que de alguna manera se entrelace. correcto. Pues ha sido una conversación muy buena y como decíamos antes en el pre-show, creo que podríamos continuar horas y horas. Quizás luego hagamos un siguiente episodio para hablar de otros temas, no sé, pero ha sido un placer tenerlos en este episodio. Búsquenos, por favor, Colibrí con K y acérquense a ellos si es que están buscando la luz al final del túnel en este trayecto de sustentabilidad. Sí existe, sí se puede. Hay muchos casos de éxito que Fede y Prem les podrán compartir. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Astrid, palabras finales para nuestra audiencia. Pues agradecerles a los chicos también por su tiempo, ahorita también que nos compartan directamente sus contactos para que los puedan localizar e invitar a todas las empresas a que se sumen a estas soluciones sustentables que hoy en día ya tienen que ser parte de cualquier empresa, o sea, ya es igual de importante y de relevante que finanzas, que mercadotecnia, que capital humano, deben de tener ya soluciones sustentables. Entonces los invitamos a conectarse con los expertos. Vale. Palabras finales, Prem. Sí, de una, agradecerles por el espacio, Astrid, Sofi y todo el equipo que está ahí acompañando. Para nosotros, espacios como estos son súper importantes, disfrutamos un montón. Así que, bueno, como bien dijiste, Sofi, toda persona que tenga ganas de alguna manera trabajar en esta generación de impacto positivo y de vincularlo lo ambiental al negocio, nos puede contactar tanto en nuestra página web, que es www.colibri.la, colibri con K, o si no en LinkedIn, y si no, bueno, tiene todos nuestros mails, contactos, etcétera. Probablemente si nos envían un mensaje en menos de una hora ya van a tener una respuesta. Si son workaholics, entonces luego les van a contestar. Porque les apasiona nuevamente, ¿no? Es algo que está en su ADN y que más allá de que sea un negocio, es algo muy personal también de ellos, entonces eso es lo que nos gusta de esta empresa. Fede, ¿algo que nos quieras decir ya para despedirnos? Palabras de agradecimiento y nada, confianza siempre en buscar oportunidades de negocio entre esto, es siempre divertido, así que acá a disposición para quien desee. Vale, pues muchas gracias a todos y bueno, este es el final de nuestro episodio. Hasta la próxima.